A sus 74 años, Romina Power finalmente revela lo que ha soportado en silencio durante años. El deslumbrante escenario de antaño es ahora solo un recuerdo. El presente es una larga lucha contra el deterioro de su salud, heridas emocionales, que nunca cicatrizan y una soledad omnipresente. ¿Qué sucede realmente tras las puertas cerradas de un ícono que una vez cautivó a toda Europa? Estas revelaciones podrían cambiar por completo tu perspectiva sobre la mujer tras los focos. A los 74 años, Romina Power decidió reconocer públicamente algo que durante mucho tiempo prefirió callar su vida. Atraviesa una etapa profundamente difícil, marcada por el deterioro de la salud y por una tristeza persistente que ya no puede disimular. La imagen luminosa que durante décadas representó para millones de personas contrasta con la realidad íntima que hoy enfrenta en silencio. Durante muchos años, Romina sostuvo una fortaleza casi inquebrantable. Acostumbrada a la disciplina del escenario y a la presión constante del éxito, aprendió a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias personales eran adversas. Sin embargo, el paso del tiempo comenzó a imponer límites claros. El cuerpo ya no responde como antes. El cansancio aparece con mayor frecuencia. Dolores físicos, episodios de debilidad y una sensación constante de desgaste han cambiado su rutina diaria. Ella misma admitió que aceptar esta nueva condición no fue sencillo. Para alguien que vivió bajo los focos, que recorrió escenarios internacionales y que sostuvo una carrera construida sobre energía y presencia, enfrentarse a la fragilidad física representa un golpe emocional profundo. Hay días en los que tareas simples exigen un esfuerzo desproporcionado. Actividades que antes eran naturales, ahora requieren planificación, descanso previo y en ocasiones renuncia. Romina reconoció que la enfermedad no solo afecta el cuerpo, sino también el ánimo. La incertidumbre sobre el futuro, la preocupación por la evolución de su estado de salud y la sensación de pérdida de control generan un impacto psicológico constante. En esta etapa, la palabra resistencia adquiere un significado diferente. Ya no se trata de superar un desafío puntual, sino de convivir con una realidad que no siempre ofrece mejoras visibles. En los últimos tiempos, su entorno más cercano ha notado cambios evidentes. La artista ha reducido sus apariciones públicas y ha optado por una vida más reservada. No por falta de amor hacia su público, sino porque el desgaste físico y emocional requiere un ritmo distinto. La exposición constante, que alguna vez fue parte esencial de su identidad profesional, hoy puede resultar agotadora. A esto se suma el peso del pasado. Las experiencias dolorosas acumuladas a lo largo de los años no desaparecen con el tiempo. En ciertos momentos, parecen intensificarse. Las pérdidas familiares, las rupturas afectivas y las etapas de profunda angustia que marcaron su biografía vuelven a la memoria con mayor fuerza cuando la energía disminuye. Romina ha reconocido que en esta fase de su vida, esos recuerdos ya no pueden ocultarse detrás de una agenda llena o de un escenario iluminado. La soledad se manifiesta de una manera particular. No se trata necesariamente de estar físicamente aislada, sino de sentir que ciertas batallas internas son imposibles de compartir por completo. Aunque recibe cariño y respeto, hay una dimensión del dolor que solo ella puede comprender. Esa sensación de aislamiento emocional se ha convertido en uno de los aspectos más difíciles de esta etapa. También habló del miedo, un miedo distinto al que alguna vez sintió antes de salir a cantar. Este es más silencioso, más persistente. Es el temor a la progresión de la enfermedad, a la pérdida de autonomía, a depender cada vez más de otros para actividades básicas. A los 74 años, estas preocupaciones dejan de ser abstractas y se convierten en pensamientos recurrentes que acompañan las noches más largas. Sin embargo, en medio de esta confesión, no hay dramatismo exagerado. Hay una aceptación sobria de la realidad. Romina Power entiende que la vida está hecha de ciclos y que el último tramo puede ser el más exigente. Reconoce que el brillo exterior nunca reflejó completamente la complejidad de su experiencia humana. Hoy prefiere mostrarse auténtica antes que mantener una imagen idealizada. La tragedia de su etapa final no radica en un solo acontecimiento,
sino en la acumulación de pequeñas pérdidas, la energía que disminuye la libertad que se restringe los proyectos que deben aplazarse. Cada una de estas renuncias construye un escenario más silencioso, más introspectivo y profundamente humano. A los 74 años, Romina Power enfrenta su realidad con una mezcla de vulnerabilidad y dignidad. Ya no intenta aparentar invulnerabilidad. Su confesión revela a una mujer consciente de sus límites, marcada por la enfermedad y por las cicatrices emocionales de toda una vida, pero también determinada a vivir esta etapa con honestidad, aun cuando el peso de los años y del dolor hagan que cada día resulte más difícil que el anterior. Durante muchos años la palabra resistencia definió a Romina Power. Pero a los 74 años esa resistencia ya no tiene el mismo significado que antes. No se trata de soportar la presión de un estreno o la tensión de un escenario lleno, sino de enfrentarse cada mañana a un cuerpo que responde con lentitud a un cansancio que no desaparece con una noche de descanso y a una fragilidad que se impone sin previo aviso. La enfermedad no llegó de forma abrupta. Fue instalándose poco a poco, casi en silencio. Primero como pequeñas molestias que parecían pasajeras, luego como dolores persistentes, episodios de debilidad y una sensación constante de agotamiento. Romina intentó adaptarse, redujo compromisos, organizó mejor sus horarios, buscó tratamientos, cambió rutinas. Sin embargo, el desgaste acumulado comenzó a hacerse evidente. Hay días en los que levantarse implica un esfuerzo físico considerable. Movimientos simples requieren más tiempo. La energía no fluye como antes y el cuerpo exige pausas constantes. Esta nueva realidad transformó su forma de vivir. Actividades que alguna vez formaron parte natural de su día a día, ahora deben planificarse cuidadosamente. La espontaneidad se ha reducido, reemplazada por una administración estricta de fuerzas. Romina reconoció que una de las partes más duras ha sido aceptar esa dependencia progresiva. Para alguien que construyó su vida sobre la autonomía, el trabajo y la disciplina, sentir que necesita ayuda en determinados momentos representa un golpe emocional profundo. No es solo una cuestión médica, sino una confrontación directa con el paso del tiempo. El tratamiento, las consultas médicas y la vigilancia constante de su estado de salud se convirtieron en parte de su rutina. Cada revisión trae esperanza, pero también incertidumbre. No siempre hay respuestas claras. La evolución puede ser lenta y en ocasiones frustrante. Esta convivencia permanente con la enfermedad genera una tensión interna difícil de describir. Es una lucha que no se libra en público, sino en la intimidad de los días repetidos. Además del impacto físico, el desgaste emocional es considerable. La enfermedad altera el estado de ánimo, influye en la percepción del futuro y modifica la manera en que se experimenta el tiempo. Romina ha hablado de la sensación de que los días pueden volverse más pesados, más largos, especialmente cuando el dolor físico se intensifica. Hay momentos en los que la mente se llena de preguntas inevitables sobre cuánto cambiará su vida en los próximos años. El contraste con su pasado es inevitable. La mujer que recorría escenarios con energía inagotable, ahora debe medir cada paso. La artista que sostenía giras exigentes hoy necesita priorizar el descanso. Esa comparación constante puede resultar dolorosa. No por nostalgia superficial, sino por la conciencia clara de que ciertas etapas no regresarán. Sin embargo, en medio de esta lucha, también aparece una forma distinta de fortaleza. No es la fortaleza del espectáculo, sino la de la paciencia. La de aceptar tratamientos prolongados, la de soportar días difíciles, sin dramatizar, la de continuar adelante, incluso cuando el cuerpo impone límites estrictos. Esa resistencia silenciosa es menos visible, pero profundamente significativa. La enfermedad también ha redefinido sus relaciones. Las conversaciones giran más en torno al bienestar, al cuidado, a la estabilidad. El apoyo del entorno cercano se vuelve esencial. Y aún así, hay una parte del proceso que sigue siendo profundamente personal. El dolor físico es compartido hasta cierto punto, pero la experiencia interna de enfrentarlo permanece en gran medida íntima. En ocasiones, la incertidumbre pesa más que el propio síntoma.
No saber con exactitud cómo evolucionará su estado de salud crea una tensión constante. Romina ha aprendido a vivir con esa incertidumbre, a no exigir certezas absolutas. A los 74 años comprende que el control total es una ilusión y que la adaptación se convierte en la estrategia más realista. Esta etapa no está marcada por un único momento dramático, sino por una sucesión de pequeños desafíos diarios. Cada jornada trae su propia medida de dificultad. Algunos días son más llevaderos, otros requieren una fortaleza adicional. Pero la lucha continúa silenciosa y constante lejos de los titulares y de las luces intensas que alguna vez definieron su vida pública. Así transcurren estos años entre consultas médicas, ajustes de rutina y un esfuerzo continuo por mantener el equilibrio emocional. La enfermedad ha cambiado el ritmo de su existencia, ha reducido su margen de acción y ha impuesto una vulnerabilidad que ya no puede ocultarse. Y aún así, Romina Power sigue adelante enfrentando cada día con la dignidad de quien sabe que la verdadera batalla no siempre se libra frente a una multitud, sino en la intimidad de la propia fragilidad. Durante muchos años, Romina Power intentó convivir con el pasado sin permitir que definiera completamente su presente. Sin embargo, a los 74 años, cuando el ritmo de la vida se vuelve más lento y el silencio ocupa más espacio, los recuerdos adquieren una intensidad distinta. Lo que antes podía disimularse con trabajo, viajes y compromisos, hoy aparece con mayor claridad como si la memoria reclamara atención. Las pérdidas que marcaron su historia personal nunca desaparecieron del todo. Algunas fueron públicas conocidas por millones, otras profundamente íntimas. Cada una dejó una huella que el tiempo no borró, solo volvió menos visible. Pero en esta etapa final, cuando la energía disminuye y las distracciones son menos frecuentes, esas huellas vuelven a sentirse con fuerza. Romina ha reconocido que hay momentos en los que el pasado irrumpe sin aviso, no como un recuerdo lejano, sino como una sensación presente. La ausencia de seres queridos, las decisiones difíciles, las rupturas que transformaron su vida para siempre. Todo eso permanece dentro de ella incluso cuando intenta enfocarse en el presente. La fragilidad física parece abrir espacio para una fragilidad emocional más evidente. En ocasiones la tristeza no proviene únicamente del estado de salud actual, sino de la acumulación de experiencias dolorosas que nunca tuvieron un cierre completo. Hay heridas que no cicatrizan del todo, solo se vuelven más silenciosas. Y en esta etapa, cuando el cuerpo exige reposo y la actividad disminuye, el silencio puede amplificar esos ecos internos. La soledad se vuelve entonces más compleja. No es simplemente la falta de compañía, sino la conciencia de que ciertas vivencias solo pertenecen a quien las atravesó. Aunque esté rodeada de afecto y respeto, existe una dimensión de su historia que nadie puede compartir plenamente. Esa sensación de aislamiento emocional pesa más cuando las fuerzas físicas ya no son las mismas. También está la comparación inevitable entre lo que fue y lo que es. La mujer que alguna vez vivió rodeada de admiración constante, ahora transita jornadas más tranquilas, más introspectivas. No hay aplausos que distraigan, ni agendas saturadas que ocupen cada hora. Hay tiempo para pensar, y ese tiempo puede ser tanto un regalo como una carga. Romina ha hablado de noches largas en las que el descanso se interrumpe y la mente recorre episodios que marcaron su biografía. No siempre son recuerdos felices. A veces son imágenes asociadas a decisiones difíciles, a momentos de profunda angustia, a capítulos que cambiaron el rumbo de su vida. En esas horas silenciosas, la vulnerabilidad se vuelve más evidente. La enfermedad, además, modifica la percepción del pasado. Cuando el cuerpo se debilita, cada recuerdo parece adquirir un peso mayor. No es solo nostalgia, es una especie de balance inevitable. A los 74 años, mirar atrás no es un ejercicio romántico, sino una confrontación honesta con todo lo vivido, los éxitos sí, pero también las pérdidas irreparables. Sin embargo, no todo es oscuridad. En medio de la tristeza también existe una conciencia clara del amor que recibió y del impacto que dejó en millones de personas. Esa memoria colectiva contrasta con su experiencia íntima. Mientras el público conserva la imagen luminosa de la artista,
Ella convive con una historia más compleja, tejida de alegrías intensas y dolores profundos. Lo que más duele, según ha reconocido, no es solo recordar, sino sentir que ciertas ausencias se vuelven más intensas con el paso del tiempo. Hay espacios que nadie ocupa. Hay conversaciones que ya no pueden repetirse. Esa sensación de irreversibilidad pesa más cuando la salud es frágil y el futuro se percibe incierto. En esta etapa, Romina Power no lucha únicamente contra una condición física, sino contra el peso emocional de una vida intensa. El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede aceptar. Y esa aceptación es un proceso complejo, lleno de matices que se desarrolla lejos de los reflectores. A los 74 años, la biografía pública y la experiencia privada parecen más distantes que nunca. La artista reconocida internacionalmente convive con la mujer que carga recuerdos difíciles, que enfrenta noches silenciosas y que intenta reconciliarse con todo lo vivido. La tragedia de su etapa final no se limita al presente. También está construida por las sombras que el pasado proyecta sobre cada nuevo día. A los 74 años, Romina Power vive en un delicado equilibrio entre momentos de lucidez y vitalidad, y días en los que la enfermedad y el desgaste físico marcan el ritmo de su existencia. Cada jornada trae consigo desafíos que antes parecían inimaginables. Caminar distancias cortas puede resultar agotador, mantener conversaciones prolongadas. Requiere pausas, y las actividades cotidianas demandan más energía de la que su cuerpo puede ofrecer. Aunque su entorno cercano intenta aliviar la carga, la realidad es ineludible. El tiempo deja huellas profundas, y el cuerpo envía señales de límite constante. Romina se enfrenta a un ritmo que ya no puede controlar completamente. Las mañanas comienzan con evaluaciones de cómo se siente físicamente, decisiones sobre qué tareas abordar y cuáles posponer, y una planificación cuidadosa para no exceder su energía. La rutina se ha vuelto un campo de batalla silencioso donde cada acción requiere estrategia y adaptación. A pesar de esto, aún existen momentos de esperanza. Un paseo corto por el jardín, una conversación con alguien de confianza, escuchar música o recordar viejas canciones pueden provocar destellos de alegría y alivio. Sin embargo, estos momentos son intermitentes, frágiles, y contrastan con la constancia de la fatiga y la sensación de limitación. La vida cotidiana se convierte en un delicado balance entre lo que todavía es posible y lo que la enfermedad impone como frontera. La artista también reconoce la importancia de la mente y del estado emocional. Los días en los que logra mantener un ánimo estable suelen ser más llevaderos, mientras que los episodios de tristeza o ansiedad amplifican la percepción del dolor físico. Esta interacción constante entre cuerpo y mente transforma cada jornada en un ejercicio de resistencia silenciosa que exige paciencia y autocuidado. Romina ha mencionado que la relación con sus actividades cotidianas ha cambiado radicalmente. Cosas que antes se realizaban de manera automática ahora requieren esfuerzo y planificación. Desde levantarse de la cama, preparar una comida, hasta atender llamadas o realizar pequeñas gestiones, cada acción implica una medida de energía cuidadosamente administrada. La disciplina de toda una vida artística se traduce ahora en la capacidad de organizar el día para preservar fuerzas y minimizar el impacto de la fatiga. La soledad también se siente de manera más intensa en este periodo. Aunque recibe visitas y apoyo de familiares y amigos, hay un núcleo de experiencia que permanece íntimo. La conciencia de que ciertas sensaciones solo pueden comprenderse desde dentro, y que el desgaste físico limita la interacción, genera una percepción de aislamiento que la acompaña a diario. No es una soledad de abandono, sino una soledad que emerge de la realidad de los límites que impone la edad y la enfermedad. Además, la incertidumbre sobre la evolución de su estado de salud crea tensión constante. Cada síntoma nuevo, cada episodio de cansancio inesperado, se convierte en una alerta que exige atención. La planificación se vuelve imprescindible, y la adaptación diaria es la estrategia que le permite mantener cierto control sobre su vida. La resiliencia en este contexto se redefine,
No se trata de superar grandes obstáculos en público, sino de gestionar los pequeños desafíos que la existencia presenta silenciosamente. Sin embargo, pese a las dificultades, Romina encuentra fuerza en la rutina estructurada, en los momentos breves de disfrute y en la conciencia de que aún conserva aspectos de independencia. Aún puede tomar decisiones sobre su día a día, elegir cómo invertir sus energías y disfrutar de pequeños instantes de conexión con su entorno. Estos momentos se vuelven valiosos precisamente por su fragilidad y le permiten sostener un equilibrio emocional que sería imposible sin ellos. La vida a los 74 años de Romina Power se caracteriza entonces por un contraste constante entre la fragilidad física y la fuerza emocional, entre la rutina silenciosa y los destellos de placer, entre la soledad inevitable y los vínculos que aún persisten. Cada día es un ejercicio de adaptación, de aceptación y de resistencia, donde la esperanza se mezcla con la realidad implacable, construyendo un retrato complejo y profundamente humano de su etapa final. En esta etapa de la vida, lo que antes parecía sencillo se transforma en un logro diario. Y aunque la enfermedad marca la pauta, Romina Power continúa avanzando con dignidad, intentando preservar momentos de normalidad, de alegría y de conexión, en medio de un ritmo marcado por la exigencia de cuidar de su propio cuerpo y su bienestar emocional. A los 74 años, Romina Power se enfrenta a una etapa de su vida en la que la fragilidad y la introspección se han convertido en protagonistas. Ya no se trata de luces escenarios ni aplausos. Cada día es un desafío silencioso en el que el cuerpo marca el ritmo y la mente recuerda con intensidad todo lo vivido. La biografía pública de la artista contrasta con la realidad íntima de su existencia, una vida llena de éxitos pero también de pérdidas y dolor que ahora pesan con mayor fuerza. La enfermedad y el desgaste físico han redefinido sus límites. Actividades que antes parecían triviales, caminar distancias cortas, mantenerse activa varias horas, incluso interactuar socialmente, ahora requieren planificación, esfuerzo y a veces renuncia. Cada movimiento se convierte en un cálculo silencioso entre lo que se desea y lo que el cuerpo permite, y esa conciencia constante de la propia fragilidad genera un peso emocional profundo. La autonomía se vuelve preciada, y cualquier limitación se siente como un recordatorio ineludible del paso del tiempo. Romina ha reconocido que uno de los desafíos más difíciles ha sido aceptar la dependencia gradual de otros. No se trata de una pérdida absoluta, sino de pequeños ajustes diarios que reflejan la necesidad de ayuda, recibir apoyo para desplazarse, contar con alguien que supervise tratamientos médicos o simplemente compartir momentos cotidianos para no sentir el aislamiento completo. Cada una de estas pequeñas dependencias se convierte en un recordatorio de la vulnerabilidad humana que contrasta con la imagen de fuerza que proyectó durante décadas. Además del impacto físico, el desgaste emocional es constante. La incertidumbre sobre la evolución de su estado de salud, el temor a que sus capacidades disminuyan aún más, y la sensación de que ciertos recuerdos nunca se borran, generan tensión diaria. Cada noche se convierte en un espacio de reflexión profunda, donde los pensamientos se entrelazan entre el pasado y el presente, la nostalgia y la aceptación. La memoria de los años de gloria y de los momentos dolorosos coexiste con la realidad inmediata, creando un panorama interior complejo y a menudo agotador. La soledad tiene un matiz particular. Aunque está rodeada de afecto y apoyo familiar, hay dimensiones del dolor que son imposibles de compartir. El aislamiento emocional es inevitable. Ciertas experiencias solo pueden ser vividas y comprendidas desde dentro. La artista reconoce que esta soledad no es necesariamente física, sino existencial, un peso silencioso que acompaña cada decisión y cada paso en su rutina diaria. Los recuerdos también juegan un papel crucial. La acumulación de vivencias, tanto las alegrías como las pérdidas, se siente con intensidad renovada cuando el ritmo de la vida se reduce. Los éxitos que antes brillaban con luz propia, ahora conviven con los huecos que dejaron las ausencias irreparables. Cada pérdida y cada despedida forma parte de un mosaico emocional que colorea sus días con melancolía, aunque no sin momentos de lucidez y calma.
Romina ha aprendido a valorar lo pequeño y lo cotidiano. Un paseo breve, una conversación tranquila, escuchar una canción querida. Estas acciones simples se transforman en fuentes de satisfacción y fuerza. Lo que antes era rutina, ahora se percibe como logro. Cada jornada completada sin contratiempos se celebra en silencio y cada momento de paz se convierte en un respiro valioso frente a la tensión acumulada. El tramo final de su vida está marcado por la aceptación de la vulnerabilidad y la honestidad consigo misma. Ya no busca ocultar la debilidad, ni fingir una fortaleza inquebrantable. Reconoce los límites que impone la edad y la enfermedad, y lo hace con dignidad. Esta aceptación no implica resignación, es una forma de resistencia distinta, silenciosa, que le permite mantener la claridad y la autenticidad. En este periodo la vida de Romina Power refleja un equilibrio delicado entre el dolor y la conciencia de lo esencial. La fragilidad física y emocional convive con la fortaleza interior. La tristeza se mezcla con pequeños momentos de alivio, y la soledad se complementa con la cercanía de quienes realmente importan. Cada día se convierte en un ejercicio de adaptación, de paciencia y de resiliencia, mostrando que incluso en las etapas más difíciles de la vida, la autenticidad y la dignidad permanecen intactas. La biografía final de Romina no está definida por la grandiosidad de su pasado, sino por la manera en que enfrenta su presente con honestidad, reflexión y coraje silencioso. Cada día es un testimonio de la complejidad humana, donde la enfermedad y la vulnerabilidad se entrelazan con la fuerza de la experiencia y la capacidad de encontrar significado en lo cotidiano. Su historia en esta etapa final no es solo de limitaciones, sino de confrontación con la realidad y de aprendizaje sobre la verdadera dimensión de la vida y la identidad. La historia de Romina Power en esta etapa final no es solo la de una artista enfrentando la enfermedad, sino la de una mujer que a los 74 años decidió mostrarse sin máscaras. Detrás de cada canción que alguna vez emocionó a millones, existía una vida real con luces intensas y sombras profundas. Hoy esas sombras son más visibles, más humanas, y quizá por eso también más cercanas. La fragilidad no borra la grandeza del pasado, pero sí la redefine. Nos recuerda que incluso quienes parecen invencibles sienten miedo, cansancio y soledad. Que la fama no protege del dolor, que el paso del tiempo no hace excepciones. Y sin embargo también nos enseña algo poderoso: la dignidad con la que se enfrenta la adversidad puede ser tan impactante como cualquier éxito en un escenario. Tal vez esta historia nos invite a mirar más allá de la imagen pública de nuestros ídolos, a entender que detrás de cada figura admirada hay una persona que atraviesa procesos difíciles, que lucha en silencio, y que intenta encontrar equilibrio cuando el cuerpo y las circunstancias ya no acompañan como antes. Si esta historia te hizo reflexionar, si te permitió ver una dimensión más profunda y humana de Romina Power, te invito a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre esta etapa de su vida? ¿Crees que valoramos lo suficiente a nuestros artistas cuando atraviesan momentos frágiles? Suscríbete al canal para seguir explorando historias que van más allá del brillo superficial y descubrir las realidades humanas detrás de las figuras más conocidas. Cada relato es una oportunidad para comprender mejor la complejidad de la vida, incluso cuando el escenario ya no está iluminado.